Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a tejer este hermoso gorrito de bebé que está tejido a crochet y tiene un pompón. Este es para la edad de 0 a 3 meses. Ya les voy a dejar las medidas para que puedan tejer cualquier talla y con cualquier tipo de lana. Los materiales que vamos a estar utilizando es esta lana delgada, un crochet del número 4. Es preferible tejer con un crochet un poquito más grueso que la lana, esta tijera, y también vamos a estar utilizando una aguja lanera. Aquí les dejo las medidas en centímetros, tanto de la circunferencia y del alto del gorrito. Yo voy a tejer la talla de 0 a 3 meses. Debo tejer de alto 12 centímetros, pero como en esta ocasión yo voy a tejer un gorrito que tiene un doblado de 5 centímetros, en total voy a tejer 17 centímetros, para lo cual voy a necesitar 35 cadenas y voy a empezar tejiendo de esta manera. Introduzco mi crochet, voy a tejer mi primera cadena y de aquí voy a tejer otra cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar las 35 cadenas o también los 17 centímetros, que es lo que necesito en mi caso. Ya ustedes tejerán las cadenas que necesiten de acuerdo a la talla que vayan a tejer. Aquí yo ya tengo los 17 centímetros tejidos. Voy a tejer aquí una cadenita más. Es para empezar a tejer mi primera hilera. Aquí voy a tomar la cadenita de esta manera y voy a ir tejiendo puntos deslizados. Tejo aquí mi primer punto deslizado, voy a la siguiente cadenita y tejo mi punto deslizado. En la siguiente cadena otro punto deslizado. Este gorrito básicamente es tejido solamente en puntos deslizados. Así, de esta manera vamos a tejer hasta completar toda esta primera hilera. Ya completé mi primera hilera. Ahora para la segunda hilera voy a tejer una cadena, volteo el tejido y en la cadenita esta, en la media cadenita de la parte de atrás, ahí es donde voy a tejer un punto deslizado. Paso a la siguiente cadena, tomo el hilito de la parte de atrás y tejo un punto deslizado. Así, solamente vamos a trabajar en las medias cadenitas de la parte de atrás. Traten de tejer flojito para que el gorrito les quede súper elástico. Ya terminé de tejer mi segunda hilera. Ahora voy a tejer una cadena más para tejer la tercera hilera, que básicamente voy a ir tejiendo exactamente lo mismo, tomando la media cadenita de la parte de atrás y tejiendo puntos deslizados. Tomamos la media cadenita de la parte de atrás y tejemos punto deslizado. Tomamos la cadenita de la parte de atrás y tejemos punto deslizado. Eso es todo lo que debemos tejer hasta tener 35 centímetros. O también pueden medir en el contorno de la cabeza del bebé para que se vayan guiando.
Bueno, amigas, aquí yo ya tengo tejido los 35 centímetros que necesito y así es como me ha quedado. Acá tengo los 17. Ahora voy a cortar mi hilo dejando una cantidad suficiente para coser. Aquí voy a pasar en la aguja lanera. Ahora voy a pasar por esta última cadenita que tengo aquí y ajusto. Ahora sí voy a cerrar con una costura, tomando media cadenita de un lado y media cadenita del otro lado. De esta manera. Tomamos media cadenita de un lado, media cadenita del otro lado y pasamos la aguja. Así de esta manera vamos a ir cosiendo hasta cerrar toda esta parte del gorrito. Luego nos vemos ya para coser la parte del encarrujado. Listo, chicas, yo ya tengo aquí toda esta parte cosido. Ahora para encarrujar la parte de arriba del gorrito voy a coser aquí, voy a hacer un pequeño remate y que me quede bien ajustadito y voy a ir cosiendo aquí para arriba y para abajo de esta manera en cada cadenita. ¿Sí? Voy a ir tomando todas estas cadenitas por todo el contorno del gorrito. Ya que esté tomado todos estos puntos de aquí, lo único que vamos a hacer es ajustar, cerrar esta parte súper bien. Si necesita de pronto hacer algún remate, también lo debemos hacer con tal de que nos quede bien cerradito esta parte. Aquí voy a hacer unos remates. Aquí unas cuantas puntaditas, tratando de ajustar súper bien para que nos quede aquí lo más cerrado posible. Y luego de esto ya simplemente vamos a rematar y a cortar el hilo. Ahora vamos a elaborar el pompón. Ya tenemos nuestro molde. Aquí vamos a enrollar nuestro hilo, dejando un espacio de cada lado. Aquí ya tenemos una cantidad suficiente. Vamos a cortar el hilo. Aquí vamos a tomar unas 3 hebras para que podamos ajustar súper bien. Vamos a pasar por este espacio y por este otro espacio. A este lado vamos a hacer un doble nudo y ajustamos. Retiramos el molde. Ahora sí vamos a ajustar súper bien y hacer otro nudo. Ahora sí vamos a dar forma a nuestro pompón. Vamos a cortar de esta manera por el centro. Luego que ya cortemos todo esto, vamos a simplemente dar forma a nuestro pompón. Vamos a ir cortando así de esta manera hasta dejarlo bien redondito. Recuerden que si no tienen el molde, también lo pueden hacer simplemente enrollando en la mano. Pueden utilizar 3 dedos y ahí enrollar una cantidad suficiente que ustedes crean conveniente para realizar un pompón. Entonces aquí vamos a formar así, cortando todos los excedentes. Y listo, nuestro pompón ya está listo para coserle aquí al gorrito.
Simplemente lo vamos a pasar con la ayuda de un crochet. Vamos a tomar así, lo vamos a pasar para la parte del revés, la mitad de las hebras de un lado y la otra mitad del otro lado. Ahora la parte del revés, vamos a tomar estas hebras y hacer un nudo. Vamos a tratar de ajustar súper bien de esta manera. Ahí sí, ya simplemente cortamos el hilo y eso es todo. Doblamos acá y así es como nos ha quedado. Bueno, amigas, esto ha sido todo por el video de hoy. Anímense a tejerla, queda muy hermosa y es muy fácil de hacer. Y no se olviden, cualquier duda dejarme en los comentarios y nos vemos en el próximo video.